Hola a todos y todas, bienvenidos a este séptimo conversatorio organizado por la campaña de Paola Romero. Como habíamos adelantado, esta semana conversaremos de un tema muy importante, derechos sociales. Y para ello tenemos invitados de lujo para conversar. En primer lugar, estamos con Nicole Romo. Ella es trabajadora social, vive en Recoleta, es máster en gestión de organizaciones sin fines de lucro y con toda su experiencia vinculada a organizaciones de la sociedad civil. Muy bienvenida, Nicole, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Feliz de estar acá. Muy bien, gracias a ti. Y también estamos con Benito Baranda, quien probablemente no necesite mayores presentaciones, psicólogo y fundador de América Solidaria. Benito, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Víctor. Es un agrado conversar además con quienes voy a conversar acá hoy día, así que gracias. Y por cierto, la anfitriona, la dueña de casa, Paola Romero. Paola. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos con dos grandes candidatos, Nicole del Distrito 9 y mi compañero de lista, Benito Baranda. Vamos a tener hoy día una conversación muy interesante en el plano de los derechos sociales, como lo adelantó Víctor. Agradecidos de que hayan tomado esta invitación, porque seguro que con sus miradas vamos a nutrir mucho el diálogo respecto a lo que necesitamos en materia de derechos sociales en relación a la nueva constitución que vamos a redactar aquellas personas que lleguemos a la convención constituyente. Víctor, no sé si tú quieres dar una introducción respecto al tema. Sí, solamente para introducir el tema, vamos a conversar de derechos sociales. Solo algunas notas, algunos apuntes. Los derechos sociales no surgen con los derechos fundamentales. En primer lugar, surgen estos derechos fundamentales que, en medio del desarrollo del Estado liberal, implicaban abstenciones del Estado. Eran libertades. Esos son los primeros. Pero luego, en el marco, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el marco de la cuestión social y de todo ese tipo de problemas, empiezan a surgir, o el Estado empieza a darse cuenta que necesita entregar ciertas prestaciones a las personas para que puedan desarrollarse. Y en ese sentido son pioneras la Constitución mexicana del 17 y la Constitución alemana del 19. Son las primeras que empiezan a reconocer derechos sociales y después otras empiezan a seguir en esa línea. Sin embargo, en la actualidad, cuestión que ha venido recogiéndose no solo en las constituciones, sino que en distintos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, por ejemplo, o la misma Convención Americana. El gran problema es que no todas las personas están de acuerdo en que los derechos sociales son derechos fundamentales, y eso separa un poco aguas entre una visión más liberal de los derechos fundamentales y una visión, entre comillas, más progresista, por decirlo en términos muy simples. Quienes sostienen que los derechos sociales no son fundamentales conservan una visión más bien decimonónica, y no lo digo peyorativamente, sino por una cuestión de tiempo, conservan esta visión original de los derechos fundamentales, que eran solo abstenciones del Estado. Y estos derechos sociales que implican prestaciones, no los ven como tales. Son prestaciones del Estado, son mandatos de optimización, son objetivos, son ideales, pero no revisten en la naturaleza del derecho fundamental en sí mismo. Sobre este tema y sobre la visión que tienen ustedes al respecto es lo que queremos conversar hoy día. Les propongo, alguno de ustedes, no sé si quiere partir comentando respecto a los derechos sociales. ¿Quién quiere partir? Mira, voy a partir yo, dando primero como un diagnóstico de lo que estamos nosotros en nuestro país, en los cuales han sido las fallas respecto a este aspecto. Efectivamente, nosotros estamos viviendo grandes o profundos contrastes socioeconómicos finalmente que nos llevan a pensar que el Estado en el que estamos, el Estado subsidiario, finalmente ha entregado al mercado, ¿no es cierto?, temas o derechos que en realidad deberían ser abordados directamente o haber tenido un rol más preponderante como Estado. Bien decía Víctor que cuando tú miras los derechos fundamentales desde la óptica de que el Estado debe abstenerse y dejar que en el fondo no involucrarse más allá ni pasarnos a llevar estos derechos fundamentales,
nosotros nos encontramos con que existen ciertos derechos que son derechos humanos finalmente, que nosotros necesitamos que el Estado esté presente. Y bajo la lógica que nosotros tenemos en nuestra legislación, nos encontramos con que este Estado subsidiario, finalmente, no ha sido capaz de tomar estos derechos, ¿no es cierto?, y darle la cobertura y la garantía que se requieren como para que realmente las personas estemos solucionando grandes prerrogativas que tenemos respecto a estos derechos. Es así que nosotros como independientes no neutrales, en primer lugar, lo que buscamos es que este Estado subsidiario vaya moviéndose hacia un Estado social, democrático de derecho, a fin de que pueda abordarse con mucha fuerza, digamos, por el Estado se le puede abordar, tomar estos derechos y finalmente darle la satisfacción y las garantías que se requieren para que finalmente se vaya marcando avances en estas materias. Estamos hablando de derechos, por ejemplo, como la salud, como vivienda, como la seguridad social, la educación, que son temas tan fundamentales para nosotros. En la medida que nosotros vayamos mirando estos derechos como una obligación del Estado, no de abstenerse, como en el caso de los derechos civiles o políticos, sino que más bien de involucrarse fuertemente, claramente vamos a ir haciendo avances hasta que nosotros logremos la garantía y la satisfacción para todo y todo respecto a este tipo de derechos. Eso quería aportar. ¿Quién quiere decir? ¿Quién? ¿Nicole? ¿No? Sí, bueno, la verdad es que es difícil a esta altura del desarrollo de la humanidad creer que los derechos sociales no son derechos fundamentales. O sea, yo creo que cuando son temas que están tan vinculados al bienestar de las personas, o sea, a dimensiones básicas del bienestar, y además viendo cómo hemos ido evolucionando también como humanidad, donde hoy día ya no solo están los derechos sociales, tenemos derechos lo que se llama ya tercera generación, que hablan del medio ambiente, la solidaridad, y así también declaraciones de derechos incluso abocadas a ciertos colectivos que históricamente han sido excluidos, han sido marginados, han sido condenados un poquito también a la exclusión y la pobreza, o a la invisibilización. O sea, estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, que recientemente Chile ratificó la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que reconocer que los derechos sociales también son derechos fundamentales, y al no reconocerlos como derechos fundamentales nos ha llevado a la situación que hoy día tenemos como país. O sea, la gran crisis social que comenzó en 2019 tiene mucho que ver con estas dimensiones de la vida, con las inequidades acumuladas en la calidad de vida de las personas en términos de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, de seguridad social, estrechamente vinculado al tema de las pensiones, en donde el clamor y la demanda tiene que ver con que esas dimensiones el Estado tiene que asegurar un bienestar, y que lo vimos aún más profundizado durante la pandemia. O sea, durante la pandemia más desnudó con más fuerza estas brechas y las profundizó. Entonces, además, tenemos que hacer todo un proceso además de reparación, no solo de reconocer que el Estado reconozca los derechos sociales en nuestra nueva Constitución, porque si bien algunos están, pero cuando uno va a leer el contenido de esos derechos son bastante débiles. O sea, en educación es que es libertad de enseñanza, ese es el contenido, ¿ya? Y acceso, digamos, y que el Estado aparezca cuando el privado no está. Y por otro lado, por ejemplo, la salud, de que tú puedes elegir entre comillas, porque acá en Chile no puedes elegir entre el sistema privado y el sistema público. Por lo tanto, yo creo que no reconocerlo, que el Estado, que la nueva Constitución no lo reconozca y lo resguarde dentro de nuestra nueva Constitución, es solo profundizar la crisis social que hemos tenido durante nuestro país durante estos últimos casi ya 2 años. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar en eso y para mí a la base tiene que ver con que tenemos que dejar de pensar que el bienestar en nuestros derechos fundamentales, aquí en Chile al menos, dependa tan estrechamente de la capacidad de pago de las personas. Yo creo que tenemos que salir de esa lógica y pasar a un Estado que garantice bienestar simplemente porque existo, simplemente porque soy persona, porque habito en este país. Gracias, Nicole. Benito. Sí, muchas gracias Paola y Nicole, porque yo creo que apuntaron a la médula de esto.
Y para continuar la misma reflexión que ambas, ¿cierto?, iniciaron, uno, claro, no puede entender cómo los derechos civiles ya se separan de los derechos, ¿no es cierto?, sociales. Y a uno le llaman, ¿no es cierto?, de primera categoría y a otros de segunda categoría, inclusive en la jerga de los abogados del constitucionalistas, cuando hablan de estos temas. No se puede entender porque hoy día hemos logrado comprender que la libertad se juega cuando efectivamente tú tienes igualdad de condiciones en el ejercicio de la libertad. Y la mayor privación de libertad que todavía hay en el mundo es la pobreza. Esa es la mayor privación de libertad porque te impide desarrollar las capacidades naturales que tú tienes. Entonces, están imbricados. O sea, esos derechos que enunciamos, ¿no es cierto?, que hablamos, que eran de primera categoría, que así nos enseñaron a los que no somos abogados, ¿no es cierto?, ustedes han evolucionado más y han tenido otro análisis, pero así se nos enseñó en un momento. Yo digo, no hay de primera categoría o de segunda categoría, no puedes separar estos derechos sociales, económicos, culturales y ambientales hoy día de lo que es ese primer enunciado de derecho, ¿no es cierto?, que habla de la libertad, de la dignidad, porque tu dignidad, ¿dónde se juega? En que seas tratado de manera igualitaria en el servicio de salud, de que tengas la misma oportunidad en la educación que otra persona, que la asimetría de origen, que no se debe a ti, ni tampoco se debe a la otra persona con la cual tú te puedes comparar. El nacer en distintos barrios, en distintos sectores, en distintos países, en distintas condiciones sociales, esa asimetría de origen, si se la dejamos al mercado, el mercado la va a exacerbar. Esa es la función del mercado. Entonces es el Estado el que tiene ese rol, como decía la Pau, ¿no es cierto?, para garantizar que efectivamente esa libertad que enunciamos tan bonita, esa dignidad que hablamos tan bonita, esos derechos políticos que hablamos tan bonitos, bueno, se puedan después efectivamente ejercer. Es difícil construir una democracia cuando tú no tienes una educación de calidad igualitaria, porque va a generar, ¿no es cierto?, desigualdades. Y unos van a poder acceder a más y mejor democracia, o usufructuar, o tener privilegios dentro de la democracia, y otros no lo van a poder tener, porque van a tener mayor información, van a tener otra posición social. Entonces, tienes que asegurar que efectivamente la cancha esté pareja para todas y todos. No en el origen, porque en el origen tú no eres responsable. Una persona nació en un lado, otra en otro, pero sí que en el itinerario de la vida esa persona es el Estado al que le corresponde ir achicando esas asimetrías de origen. Y lo hace porque hace bajar efectivamente esos derechos, la libertad, la dignidad, esos derechos políticos, ¿no es cierto?, la democracia, lo hace bajar a políticas concretas que están fundadas en derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales o ambientales. Ese es el fundamento, y yo creo que tenemos que luchar por eso fuerte. He escuchado a muchas personas del mundo jurídico hablar como que son buenos, son estos derechos que hay que ponerlos, pero eso no cambia mucho, dicen, después se verá cada gobierno más en las leyes. Pero no es así, pues. O sea, si hoy día no tenemos el derecho a la vivienda, ¿qué ley vamos a hacer? Vamos a seguir colgados, ¿no es cierto?, un decreto fuerza ley ahí que hace los subsidios. Bueno, esa yo creo que es la gran conversación que debemos realizar de manera ciudadana, para entender lo que está ocurriendo hoy día con esta Constitución. Gracias, Benito. Es interesante lo que ustedes señalan. Solo colgándome del final de lo que decía Benito, nos hacemos un poco también los lesos con el asunto, porque lo que tú decías del derecho a la vivienda, efectivamente, no está reconocido expresamente en nuestra Constitución, pero sí lo está en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pacto del cual Chile es signatario. Entonces, ya sea por una o por otra, digamos, la vivienda digna debiese ser una política. Y como señalaba Benito, una de las formas de fundamentar los derechos sociales tiene que ver con la libertad jurídica que se reconoce en nuestra Carta. Pero la libertad jurídica es una cuestión más bien vacía si no hay una libertad material. Las personas pueden tener derecho a elegir a alguien, pero si no entienden, digamos, lo que están escuchando porque no han tenido una educación de calidad, la libertad, digamos, se torna ilusoria. Como decía Cristian Viera hace poco, en una entrevista, también candidato, probablemente capaz que lo escucharon, que la libertad sin igualdad se transforma en un privilegio. No, ya deja de ser libertad y se transforma en un privilegio. También quisiera relevar lo que decía Nicole, que las demandas después de octubre, digamos, y antes de octubre, son demandas que, si uno las analiza bien, son demandas por derechos sociales.
es un asunto que no puede soslayarse en la nueva constitución. Los derechos sociales son centrales. Esas son las demandas que se hicieron. Y en este sentido quisiera dejarles, a lo mejor si es que los quieren comentar, dos inquietudes. Una, también lo nombraba Benito en algún punto, que pareciera ser que estos derechos sociales, tal como está concebido hoy día, desde el Estado subsidiario, muchas de las satisfacciones de estos derechos están entregados a privados. Benito lo nombraba. ¿Ah? Y parece que la idea sería, o entiendo yo, que la propuesta es que el Estado sea el que tenga un rol más activo, ya sea en la provisión, en la regulación, o de otra manera. Ahí podrían profundizar un poco. Y la otra cuestión que les pregunto, digamos, para la reflexión es, los derechos sociales, si bien están en nuestra Constitución, en el capítulo de los derechos, no es factible exigir su cumplimiento a través del recurso de protección. La educación, la salud, están exceptuados del recurso de protección, entonces no son justiciables. Son una especie de mandato al legislador, al que hace las leyes, pero las personas no pueden exigirlo al Estado, digamos, porque están excluidos. No sé qué les parece eso. Cuestiones que pueden abordar y a lo mejor otras. ¿Quién quiere partir? ¿Paola? Yo voy a tomar el tema justamente de la Constitución, porque para aquellos que nos están escuchando y que no entienden esto, primero que sepan que el derecho social a la vivienda digna, o a la vivienda al menos, en esta Constitución actual no está contemplado en ninguno de sus artículos. Sin embargo, tenemos contemplado el derecho a la educación, en el artículo 19, número 10, tenemos contemplado el derecho a la libertad de enseñanza, que implica abrir u organizar establecimientos. Tenemos contemplado, por ejemplo, en el 19, número 18, el derecho a la seguridad social. Cuando nosotros pensamos en establecer, o sea, que primero la Constitución establezca o reconozca un derecho social, tiene que dejarlo plasmado. ¿Cuál es el derecho social que nosotros vamos a referir? El derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social. Pero no basta con que se reconozca, sino que también se le debe dar un contenido, cierto contenido, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros dentro de la Constitución actual es muy insuficiente. Pero lo más importante, aparte de darle el contenido, hay que buscarle la garantía para que nosotros después podamos exigir, sea el gobierno que sea de turno que esté, exigir el cumplimiento de la norma y que ese mandato constitucional o estas nuevas reglas del juego les quede súper claro a aquellos que van a legislar o que van a crear las normas respecto a determinadas materias en derechos sociales. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el artículo 20, que es el artículo referente a la regulación de la acción constitucional de protección en el fondo, nos damos cuenta que dentro de los derechos sociales que están en la Constitución actual, el único que está garantizado es el referido a la salud, que es el 19, número 9, pero solamente en el aspecto que una persona pueda elegir el sistema de salud, ya sea público o privado. O sea, aquí nosotros no podemos ir a exigir vía protección que nos garanticen cosas distintas al acceso, a poder elegir entre acceder a un sistema público o privado. Respecto al derecho a la educación, que está en el numeral 10 del artículo 19, no se refiere a nada en este recurso de protección. O sea, nosotros no tenemos la posibilidad de accionar de protección respecto al derecho a la educación. Lo que sí está establecido es el inciso final del numeral 11, que se refiere a la libertad de enseñanza respecto a los lugares que finalmente uno puede ¿cómo se llama? Puede abrir, digamos. Pero solamente eso, no se refiere a la seguridad social, no se refiere a la vivienda, no hay garantía respecto a la educación. Entonces, eso es lo que nosotros en el nuevo texto constitucional tenemos que tener sumamente claro, que debe existir primero un reconocimiento del derecho social, darle un contenido adecuado y además efectuar una garantía adecuada para que las personas tengamos la opción de exigir el cumplimiento respecto a ese derecho social, que lo vemos que en esta Constitución actual es absolutamente insuficiente. Eso por el lado de la Constitución, de la parte legal. Gracias, Paola. ¿Nicole? Sí, bueno, yo creo que
que lo que tú planteas, Paola, es tan cierto en el sentido de que es tan relevante el contenido que le ponemos a los derechos sociales que queremos que estén garantizados en la Constitución. Porque un contraargumento que se da muchas veces que dice, oye, pero si la salud está, la educación está en la Constitución actual, pero cuando tú miras el contenido de a qué hace referencia, es tremendamente débil y no alineado tampoco con los estándares internacionales. O sea, en la educación, cuando tú dices, mira, aquí tú puedes estar solamente vinculada a la libertad de enseñanza y que cuando el mercado no quiere estar, el Estado se compromete a ofrecer educación gratuita, preescolar, básica y media. Eso es lo que aparece en la Constitución actual. Pero nada dice de cómo tenemos un trato preferencial con la educación pública. Nada dice de la calidad de la educación. Nada dice de la inclusión en educación. Nada dice de que la educación es un derecho a lo largo de la vida, que no es solo la educación formal, o sea, prebásica, básica y media, sino que tiene que ver con algo que va durante todo el ciclo de la vida. ¿Ya? O sea, pensando incluso en las personas mayores, porque tiene que ver con la posibilidad de desarrollar los propios proyectos de vida. Entonces yo creo que cuando está ese argumento de que ya existe, yo creo que tenemos que mirar el contenido, porque si no miramos el contenido, vuelvo a insistir, vamos a seguir aumentando las brechas que hoy existen en el país. Por ejemplo, en vivienda, si no incorporamos el derecho a la vivienda, van a seguir aumentando los campamentos como han seguido aumentando hasta ahora. ¿Ya? Van a seguir aumentando, por ejemplo, el tema de esta regulación del mercado. Si no está incorporado el derecho a la vivienda, hoy ya tenemos que, por ejemplo, el valor de las viviendas subió casi en un 70% en los últimos años, y los ingresos de las personas han subido solo por sobre un 20%. Entonces, esta idea de que el mercado regula también es ficticia, o sea que genera brechas, y tenemos que incorporar ese contenido a una nueva Constitución y perder el miedo a incorporarlo, porque también dice, bueno, pues si no podemos darle vivienda a todos, es que el derecho a la vivienda tampoco es solo darle viviendas a todos, sino que tiene que ver con que tú vivas en un lugar en paz, tranquilo y en seguridad. Eso es lo que dice el derecho a la vivienda. Por lo tanto, tiene que ver mucho más con tener solo un techo en la casa o solo una vivienda propia, sino que es buscar distintas maneras de que las personas puedan acceder a una vivienda y que además está estrechamente vinculado con los servicios alrededor, que es algo que nosotros vivimos fuertemente también en la región metropolitana, que tiene que ver con el acceso a servicios y la calidad de los barrios. Bueno, Benito en la zona sur, yo acá en la zona norte, estamos en extremos distintos en la ciudad, pero la diferencia en las brechas y en la vulnerabilidad es bastante similar. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar en estos contenidos sin temor y, por otro lado, sin creer, porque una vez yo escuché a una persona que decía que los derechos sociales era como escribirle una carta al viejito Pascuero. Y yo digo, bueno, hay tantos temas en la humanidad que en su minuto fueron carta al viejito Pascuero, por tantos derechos que antes no existían, tantas causas que partieron siendo una carta al viejito Pascuero, y hoy día estamos en otra conversación. Entonces yo creo que también es reconocer que esto tiene otra condición que tiene que ver con la progresividad, que no es que tú porque lo garantices hoy en la Constitución, mañana el Estado tiene que financiar y todo y generar un montón de recursos, porque no es así, sino que tiene progresividad donde tú tienes que ir avanzando, por supuesto, desde los sectores más vulnerables, con mayores necesidades, para después llegar a esta idea de la universalidad de los derechos. Pero yo creo que tenemos una conversación profunda, bonita que dar en cada uno de estos derechos, de incorporarlos y que además sean exigibles, ya que es, por ejemplo, una de las grandes barreras que hemos tenido, por ejemplo, con los temas de niñez. Nosotros llevamos décadas pidiendo una ley de garantías de derechos de la niñez y ningún gobierno ha sido capaz de hacerlo porque no se atreven, porque no está el coraje de tomar la decisión de garantizar los derechos, ¿ya? Y de disponer de todos los recursos necesarios para garantizar esos derechos. Y cuando no tenemos el coraje de hacerlo, lo único que logramos es aumentar la brecha, es aumentar la pobreza. Hoy día nosotros medimos la pobreza de manera multidimensional. Si bien la pobreza ha disminuido en términos de ingresos, pero cuando tú miras los temas de vivienda, de educación, de pensiones, de redes, o sea, los niveles de pobreza están por sobre el 20% para algunos colectivos en el país. Entonces, por lo tanto, no podemos no tener esta conversación. No es sostenible no tener esta conversación y hacer que el Estado garantice los derechos sociales. Si queremos llegar a ser un país desarrollado, tenemos que avanzar en esto. De otra manera, vamos a seguir solo profundizando brechas, descontento,
frustración y crisis sociales que van a seguir apareciendo cada cierto tiempo y con justa razón, además, porque es lo que uno ve y lo que uno vive también a diario en los distintos barrios. Gracias, Nicole. Es bien profundo esto que la Pau, ¿no es cierto?, y Nicole han señalado, porque cuando uno va viendo la realidad de cómo se ha construido Chile y cómo se han construido muchos de los países en Latinoamérica, se ha construido exacerbando esta supuesta libertad que tienen las personas, y Víctor lo decía muy claramente, ¿no es cierto?, pero una libertad bien ficticia, porque en el fondo, cuando tú tienes ciertos privilegios, tú controlas esa libertad y la administras, tienes el conocimiento, los recursos, manejas el poder, y podría haber sido una utopía, a lo mejor en 1910, que las mujeres votaran, pero si no hubiese sido por mujeres que se movilizaron desde esa época hasta la gran Elena Caffarena, ¿no es cierto?, que falleció no hace mucho, bueno, no habríamos tenido esta movilidad, no habríamos tenido una convención paritaria, que hoy día mucha gente la aplaude, ¿no es cierto?, y aplaude a las mujeres que la trabajaron, pero claro, un trabajo largo de reconocimiento de derechos. Cuando se aprueba, recordará la Pau, ¿no es cierto?, que saben más de esto, la ley de instrucción primaria, y se hace obligatoria esos primeros 6 años de educación. Cuando uno lee las discusiones en el Congreso son impresionantes. De hecho, hay una discusión de una de las personas, de las argumentaciones, que van a salir niños del trabajo y eso va a afectar a las familias pobres porque van a tener menos ingresos, mientras que los hijos de él, seguramente de la oligarquía, iban a la escuela y terminaban enseñanza media, iban a la universidad. Claro, esa diferencia que existe es una traba cultural, pero la traba cultural tú tienes que perseverar para poder horadarla. ¿Ya? Es como el agua que cae, ¿no es cierto?, una gotita que cae en la piedra, que tú dices, imposible, nunca va a haber un hoyo, y en 100 años va a haber un hoyo, y ojalá que no sean en 100, sean en 40, sean en 30. Y por esa razón, para poder horadarlo efectivamente y poder ampliar el ejercicio de esos derechos a toda la ciudadanía, el rol es fundamental. Y no se trata de ser estatista contra los privatistas. No, tú puedes dejar actuar a los privados servicios, pero quien regula, quien va poniendo gradualmente, como decía la Nico, ¿no es cierto?, las condiciones de calidad de acuerdo a los recursos disponibles, es el Estado. El Estado vivienda. De hecho, hasta finales de los 70, o sea, los 60, inicio de los 70, el Estado tenía un rol protagónico en vivienda, y los privados construían las viviendas, se licitaban. O sea, había grandes empresas constructoras privadas que construían condominios y todo, pero eran mandados por el Estado. No eran mandados por sí mismos, que ellos decidían dónde construirla, presentaban ellos los proyectos, y terminamos generando este país, ¿no es cierto?, en manos del mercado, que al final más pobres terminaban viviendo en guetos, en las periferias de las ciudades, con un alto costo para sus vidas, con una ruptura de la cohesión comunitaria que al final nos daña a todos, nos termina dañando a todos, en todos los estados sociales, porque no achican los mundos, no hacen mundos pequeños. Entonces, el ejercicio efectivo de estos derechos siempre es producto de luchas muy fuertes. Piensa en la gratuidad universitaria, una lucha tremenda. Y yo, que soy un defensor de la educación parvularia, sacaban como argumento muchos parlamentarios en esa época que era mucho mejor destinar los recursos para la educación parvularia. Y yo decía, no, o sea, por supuesto que es muy importante destinarlos para la educación parvularia, pero tienes también que estarlos destinando para aquellos que, viniendo de situaciones de mucha adversidad económica, van saliendo de su enseñanza media hoy día y quieren acceder a mayores grados de libertad producto de lo que puedan estudiar, y no los puedes condicionar con el famoso CAE, no los puedes dejar amarrados para toda la vida, y gradualmente tienes que ir accediendo a esa gratuidad que seguramente va a abarcar, no sé, el 90% de las personas. ¿Quién puede pagar la universidad? El 5% la puede pagar, el 4% de los chilenos. Uno, cuando habla, ¿no es cierto?, una familia que tiene 2 o 3 hijos, es mucho pagar la totalidad de la universidad. Entonces, el Estado gradualmente tiene que ir avanzando. El auge ha sido una gran demostración de eso, quizás la más magnífica de las demostraciones que ha tenido la política chilena, y algo de eso también el Chile crece contigo. Entonces, sí. Eso tiene que quedar consagrado en la Constitución. Y me quiero colgar de algo que decía la Nico en relación también a lo que había hablado Víctor, cuando Chile firma tratados internacionales, que tenemos una cantidad de tratados impresionante. Cuando un abogado lo que mostraba, una abogada, toda la lista de tratados, es impresionante. Y yo digo, ¿cuántos de ellos Chile los cumple y los ha asumido? Bueno, está el momento de hacerlos efectivos
en la nueva Constitución y acordar cómo los vamos a ir cumpliendo progresivamente. Nadie en un tratado te dice mañana tienes que cumplir, no, te dicen haz un plan para cumplirlo. Y algunos se podrán demorar 10 años, otros 20 años, pero hacen el plan para cumplirlo. Los derechos de la infancia, firmamos hace 30 años la Convención de los Derechos de la Infancia. Y todavía hoy día no podemos sacar la ley de garantía. Hace unos días atrás ocurrió un escándalo nuevamente en un servicio del Estado que se supone que va a proteger a las personas menores, y en el artículo que sale acerca de lo que ocurrió con esas personas se dice no se respetaron los derechos de los niños. Entonces yo digo, por mucho que hagamos reformas administrativas, por mucho que cambiemos los servicios, si no tenemos una ley que garantice los derechos, no tenemos cómo hacer efectivos esos derechos y garantizarlos después a través de leyes, de programas, de normas que vayamos construyendo. Vamos a seguir lavándonos las manos. Y yo creo que ahí está el gran trabajo. Y en eso el rol del Estado es importante. Y ese rol, por supuesto, para aquellos economistas, hombres y mujeres que nos critican habitualmente, a los que defendemos los derechos sociales, yo digo, es gradual, es progresivo. ¿Por qué no miran lo que pasa en el resto del mundo? ¿Por qué son tan ciegas y ciegos y no se dan cuenta de lo que ha ido ocurriendo en el resto del mundo? Alemania quiso garantizar esos derechos y por eso, por supuesto, después de la guerra no los podía garantizar, pero gradualmente los fue garantizando. Inclusive metió el derecho a la vivienda. Y eso lo hicieron muchos de los países del Mediterráneo que venían de una pobreza muchísima mayor que la de Chile, de una desigualdad tan grande como la de Chile. O un país que no está en el Mediterráneo, pero que es parte de esos países en la península ibérica, que es Portugal, y que ha tenido resultados educacionales en el último tiempo que no dicen relación con su Producto Interno Bruto, porque es un Producto Interno Bruto muy cercano al de Chile y tiene de los mejores resultados educacionales. Bueno, esa reflexión la tenemos que hacer mirando lo que ha ocurrido también en otros países que se han acercado a esta gradualidad y que han ido trabajando esta gradualidad de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Yo puedo complementar algo ahí con lo que dice Benito, solo es que cuando habla en esta conversación, yo siento que tenemos que pensar en nuestras propias vidas, en nuestras propias historias, en las personas que tenemos cercanas. Yo no sé cuántos compañeros de cuando estábamos en la universidad, con todo el esfuerzo, cuánto igual tuvieron que dejar de estudiar, con todo el esfuerzo que significó entrar, porque no podían pagar, porque el crédito que le dieron era insuficiente, porque en ese tiempo te daban un crédito del 10%, del 30%, o sea que no te cubría nada del arancel, además de quedar. Entonces, el tema de la salud, o sea, hoy día las personas, más del 50% de las personas ganan menos de 450.000 pesos mensuales, ¿ya? Y uno dice, ¿cómo puede elegir esa persona? Esa persona no elige el sistema, esa persona va al sistema público, porque no puede, en esta ficción de que uno puede elegir, uno no elige, que es lo que estamos hablando de la libertad. Y cuántas historias que uno ya tiende a normalizarla, historias de personas que fallecen esperando exámenes, o los bingos, o las completadas, o las rifas, o sea, miremos nuestra propia vida, a cuántos bingos yo he ido para apoyar a algún vecino, alguna vecina. Entonces, ¿es eso razonable? Entonces, cuando hablamos de los derechos sociales, no es algo que está acá arriba, inalcanzable, abstracto, ¿ya? Y que tiene que ver con miles y miles y miles de millones de recursos y que es tan difícil y que tenemos que trabajar para... Y si tú trabajas vas a tener esos servicios, si tú trabajas vas a tener un buen colegio, si tú trabajas vas a tener una buena salud, porque esa no es la realidad y esa realidad la vivimos a diario, pero no la conectamos. Siento yo con que estos son los derechos sociales. Mi derecho social a la salud es que yo no tenga que volver a contar que mi abuela, mi mamá, mi hermana murió esperando un examen, o que tuve, no sé, en un año 6 bingos, ir a colaborar porque alguien tenía un cáncer y para poder pagarse las drogas que son carísimas y que el sistema no lo cubre. ¿Ya? Que chiquillos que uno sabe, que vecinos que uno compartió el barrio, y uno ve que algunos lograron estudiar porque, claro, hubo un esfuerzo extraordinario, y otros no porque no fueran inteligentes, no porque no tuvieran ganas, sino porque no estaban las condiciones en su escuela, en el barrio, porque al final está todo conectado, no pudieron estudiar. Entonces, para mí es ese el llamado, es como conectarnos con la propia historia, con la historia de nuestras vecinas, de nuestros vecinos, de nuestras familias, de nuestro origen. Sí, yo creo que muchos tenemos orígenes muy humildes, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Entonces, es decir, ¿por qué tenemos que a veces demostrar un esfuerzo extraordinario? A mí, la verdad es que
me complica cuando muestran estos videos, no, mira, este niño camina 6 kilómetros para tomar la micro, para llegar al colegio, se levanta todos los días, y lo elevamos como algo, como que esa es la meritocracia, como que ese niño le va a ir bien, porque, ¿por qué? O sea, ¿desde dónde construimos que esos sacrificios extraordinarios son los que realmente hablan de meritocracia, cuando en realidad lo que estamos viendo ahí es que en ese sector donde ese niño vive no hay escuelas, probablemente no hay escuelas, no hay liceo, sino que hay hasta sexto básico, y probablemente ese niño tiene que trasladarse, no hay transporte, claro. Y tiene que la familia trasladarse a veces completa a una ciudad para que ese niño pueda ir a un liceo. Eso es lo que está detrás, no es lo maravilloso, esta cosa romántica que hacemos, como que hacemos romántica la pobreza, la exclusión. Y yo creo que eso está estrechamente vinculado con nuestros derechos sociales. Yo creo que tenemos que bajarlo a la vida concreta, a la vida diaria, para que entendamos que esto sí o sí tiene que pasar. O sea, tú no tenemos otra opción. Yo creo que no hay vuelta. O sea, tenemos que sí o sí dar el salto entendiendo que esto es gradual, que esto es un proceso, que esto no lo vamos a lograr en 2 años, pero es tener la certeza de futuro que hoy no tenemos. Ya tenemos pura incertidumbre. Si me enfermo, ¿qué me pasa? Si pierdo el trabajo, ¿qué me pasa? Si no puedo pagar el arriendo, ¿qué me pasa? Entonces, y hoy día la gente, yo cuando converso con los vecinos decir, mira, yo sé que esto no es para mí. Yo lo que quiero es una certeza de que mi hijo, mi hija, va a contar otra historia, va a tener otra historia. Entonces, el otro día hablaba con unas personas mayores, como de 80 años, me decían, mira, yo quiero cambiar mi presente para que mis nietos tengan un futuro distinto. Esa es la esperanza, claro, la esperanza de que no haya tanta iniquidad, de que no cueste tanto. La Nicole daba en el clavo en algo súper claro. Hay muchas personas que logran dar ese salto, o logramos dar ese salto social, ¿no es cierto?, desde una pobreza extrema a una vida un poco mejor. Pero eso cuesta tanto. ¿Por qué tiene que costar tanto? ¿Por qué la gente se tiene que agotar en eso? ¿Por qué no se les facilita? ¿Por qué no tenemos las oportunidades? Existen oportunidades para todo. Al menos una oportunidad, 2 oportunidades para que la gente lo pueda tomar. Es tan difícil, bueno, ha sido difícil hasta el momento, pero gracias a Dios en el fondo estamos abriendo las miradas, y ojalá que no nos pase nunca más que los representantes se desconecten con las realidades de los territorios. Yo creo que eso es algo fundamental. Cuando hay un representante que trabaja desde políticas públicas, desde un escritorio, sin conocer realmente la realidad de las personas que están viviendo, que lo están pasando mal, que quieren oportunidades, que quieren salir, no sé, del estado de hacinamiento, del estado de pobreza en el que están, esa desconexión no tiene que volver a ocurrir. De alguna forma nosotros tenemos que buscar desde los territorios hacer estas conexiones con las personas que nos están representando. Esto se vincula muy bien con el tema de la democracia actual que tenemos también. O sea, hemos pasado de derechos sociales, hemos estado viendo el tipo de Estado que queremos, un Estado social, democrático de derechos, pero también tiene que ver con nuestra representación, la forma como nosotros democráticamente nos vamos a ir planteando de aquí en adelante. Este modelo de democracia representativa, en donde la gente cada 4 años elige a un sujeto o elige a otro, y la verdad es que no ve que se mueve nada, que las cosas siguen igual, desinfla a la gente, la hace que se retraiga, se vaya, bueno, en realidad sea uno, sea otro, da lo mismo que esté ahí, porque mi condición no va a cambiar. Esa desesperanza es lo que nosotros tenemos que también buscar dentro de la Constitución cambiar. Tenemos que generar una cultura participativa nueva, en donde la gente se vuelva a sentir involucrada en el territorio, en que las decisiones que nos afecten, ellos también tengan participación y ellos puedan tener voz y voto respecto al tema. No solamente que en el fondo nosotros seamos importantes cada 4 años cuando vayamos a elegir algún representante. Son otras cosas las que tenemos que cambiar. A mí me duele ver en la calle a un abuelo de 90 años trabajando en una feria, y no porque quiera trabajar, sino porque no tiene cómo llevar plata a su casa, porque sus pensiones solidarias son tan bajas que en realidad no tienen otra fórmula. Eso duele, o sea, eso es indigno, eso demuestra la clase de país que somos. Entonces, si alguien no ha escuchado esto, que es tan necesario, o sea, este estallido social, no viene porque haya un grupo de personas de nuestra sociedad que se le haya ocurrido, que queremos mejor salud, que queremos mayor educación, etc., sino que es un tema transversal.
firmando nueva normativa. Normativa que no beneficia a los pocos, sino que beneficia a quien tiene que beneficiar, que es a la sociedad en su conjunto. Entonces, de verdad que lo que decía la Nico tiene mucha razón. Vamos a tener un espacio gigante, una oportunidad tremenda de hacer las cosas democráticamente y hacer las cosas diferentes, hacer las cosas bien, de una vez por todas, en donde nosotros realmente escuchemos cuáles son las principales necesidades y clamores de la gente. Y esas necesidades son tener vidas más dignas, vidas más justas, vidas más equitativas. No podemos vivir en esta desigualdad constante. No es justo. Somos seres humanos y desde esa base nosotros tenemos que plantearnos como personas iguales y que tengamos la misma oportunidad. El que quiere tomar la oportunidad, que las tome. El que no quiera tomarla, bueno, es su decisión. Ahí está, es parte de la libertad. Pero tenemos que darle la oportunidad a la gente para que en el fondo diga, sí, ¿sabéis qué? Yo quiero tener una casa digna. Yo no quiero estar que mi hijo y después mi nieto estén luchando por una vivienda. Eso no puede ser. No puede ser. O sea, que haya un padre luchando por una vivienda, después se agotó el padre, sigue el hijo luchando por una vivienda y todavía no tienen su vivienda. Después reclamamos respecto a las tomas y todo eso, pero eso es una consecuencia de las malas políticas que hemos tenido. O sea, aquí no hay que ser miope con este asunto. Entonces, de verdad que ojalá que de este diálogo constituyente que vamos a tener aquellas personas que estemos ahí, porque nos estamos visualizando, tenemos que tener una mirada tan amplia y una mirada desde el ser humano, y yo vuelvo a insistir, o sea, una mirada que en el fondo nos dé un bienestar general. Un bienestar general. Ok. Sí, ahí, Pavo, y producto de lo que tú hablabas y lo que hablaba la Nico, y con la pasión que le hablaron las dos, yo creo que hay un sentimiento de ser humillada y humillado por el Estado, y en los gritos que nos escuchaban, ¿no es cierto?, en Plaza Dignidad también por el mercado. Ser vulnerado como persona, ser atropellado como persona. Y yo creo que es porque la construcción que se ha hecho del Estado, de los programas y de todo lo que se ha hecho, se ha mercantilizado tanto. O sea, si tu hijo asiste tantas veces, te llega el bono tanto. Si tu hijo hace esto, te llega el bono tanto. Y yo digo, si muchas de las niñas y niños que tienen tantas dificultades no colaboramos para que efectivamente esas personas puedan ejercer también sus derechos, en la política actual no van a poder salir adelante, jamás. Porque cuando tú mercantilizas la política, al final, ¿no es cierto?, entras en esta falsa meritocracia que nombraba la Nico, que le vas poniendo fichitas, como las ratitas de Pavlov, a aquellos que van avanzando producto de los méritos que van teniendo, que al final es una mentira. Es una mentira y un engaño, que nos vamos convenciendo como sociedad. Por eso, en muchas de mis intervenciones yo he dicho, vamos a poder escribir seguramente una carta magna nueva, donde estos derechos estén asegurados. Pero esto va a implicar un gran cambio cultural. Porque si yo me he sentido humillado y he vivido una sociedad que nos hemos acostumbrado a humillarnos entre nosotros, bueno, tenemos que comenzar a cambiar las maneras de tratarnos. Y como bien lo hemos leído, ¿no es cierto?, en el informe del PNUD del 2017, la desigualdad que más duele es la del trato cotidiano que tenemos entre nosotros, por donde tú vives, por el apellido que tienes, por donde tú estudias, por el auto que tienes, no sé, por todos los bienes o cosas que tienes, ¿no es cierto?, te van midiendo los otros y ven si eres o no de su grupo, si eres o no una persona que puede ingresar a ese grupo, ¿no es cierto?, de mayor privilegio. Entonces, ese cambio cultural implica un cambio fuerte en los hábitos nuestros, implica poder mirarnos como familia, mirarnos como personas, para establecer relaciones de dignidad entre nosotros. Es lo que va a ocurrir con la educación y que yo creo que tenemos que ir progresivamente hacia allá. Cada vez, ¿no es cierto?, tener menos lugares privilegiados de educación y reduciendo la cantidad de lugares privilegiados de educación para que todos sean privilegiados, para que los hijos de personas de distintos estratos sociales se encuentren en un mismo establecimiento educacional, puedan aprender desde el establecimiento educacional a convivir entre sí y a respetarse, a considerar la dignidad igual entre todas las personas de allí, independiente de la procedencia de las personas. Bueno, esos cambios hoy día en los enunciados de muchos atentan contra la libertad. Y yo digo que atentan contra la libertad de unos poquitos, muy poquitos. Lo que ocurre hoy día atenta contra la libertad de muchos, porque coarta esas libertades, como bien lo decía, ¿no es cierto?, la Nico, y lo afirmabas tú ahora. Y yo creo que esa es la reflexión que, bueno, desde mi punto de vista, tenemos que llevar también a la ciudadanía. En estos diálogos que hemos tenido, en las conversaciones que hemos tenido, me imagino cada uno de nosotros en los lugares, ha salido esto. De hecho, aquí me ha ocurrido muchas veces en estas comunas de la zona sur
que hablan peste de los extranjeros. Digo, a ver, pero lo mismo que te hicieron a ti, tú quieres hacérselo a los extranjeros. O sea, esa persona que llegó a Chile merece un trato digno, como tantos chilenos que salieron de Chile y se fueron a otros países y que también merecían un trato digno por el único hecho de ser seres humanos, nada más. Nadie es ilegal. Puede tener, ¿no es cierto?, no tener papeles, ser una persona que tiene una permanencia irregular, pero cuando hablan de ilegalidad, yo digo, es una locura. O sea, ¿qué pasa con nuestro trato humano entre nosotros, un reconocimiento entre nosotros? Bueno, esa reflexión, yo creo que a partir de lo que está ocurriendo ya en el proceso constitucional, lo que va a ocurrir después en la convención, yo creo que la tenemos que llevar muy arriba esta discusión, especialmente los que somos del mundo social, que tenemos la oportunidad de hablar mucho de esto, como lo decían ustedes. Nicole, para un minuto para cerrar. Un minuto para cerrar. Yo creo que es la invitación, yo creo que ya tenemos una oportunidad tan importante, tan profunda, tan bonita a la vez de poder escribir una nueva ruta para nuestro país y además hacerlo de manera colectiva, además de manera participativa. Yo creo que tenemos que apropiarnos de este proceso. Creo que tenemos grandes cambios que realizar en nuestro país. Para mí es difícil pensar en un área de nuestro país que no necesite un cambio, pero que apunte a lo mismo, que apunte a nuestra dignidad, que apunte a la igualdad, que apunte a la equidad, que apunte a la justicia y dejar de sentirnos desamparados en tantas dimensiones de nuestra vida y poder escribir una historia distinta, cambiar el rumbo del país y no tener miedo a hacerlo, si muchos otros países lo hicieron. Ya nadie dijo que esto no era posible. Muchos otros países lo hicieron, como dice Benito, en condiciones incluso más complejas que las nuestras, y hoy día los miramos con admiración y los miramos como ejemplo y los citamos. Muchas veces, bueno, nosotros podemos hacer lo mismo y hoy tenemos esa oportunidad. Y también invitar a las personas a que este proceso no termine el 11 de abril. O sea, de verdad, el 11 de abril es un paso más en este proceso. El 11 de abril lo único que vamos a hacer es definir a estas 155 personas que además tienen que ser puente y canal entre esa gran mesa de conversación y los territorios y las organizaciones. Por lo tanto, tenemos que seguir pendientes, tenemos que seguir demandando participar, conversar, ser escuchados y considerados en ese proceso en relación a los contenidos y nutrir esa conversación desde las diversas realidades más que tiene nuestro país. Porque Chile no es Santiago, somos mucho más grandes que eso y tenemos que ser capaces de conversar desde esa gran diversidad que al mismo tiempo es una gran riqueza que tenemos. Se nos pasó volando el tiempo. Yo me habría quedado conversando mucho rato más. Pues se nos pasó volando. ¿Ahora? Solamente agradecerle y agradecer las reflexiones. Siempre escuchar a la Pau y a la Nicole es un regalo y creo que para la gente que nos está escuchando, levanten a todos los vecinos y vecinas para el 11. Levántenlos para que opinen, que se informen, que vayan felices. Esta va a ser una fiesta. Es la más grande que vamos a tener en la historia de Chile. Nunca ha ocurrido algo así en la construcción de una constitución en nuestro país. Y nunca ha ocurrido una construcción también paritaria. Entonces, decir eso nomás. Y muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias a nuestros flamantes invitados y candidatos. De verdad que muy contentos de que hayan participado, explicándonos nuestras miradas y ojalá que la gente que nos esté escuchando entienda la importancia. Nosotros estamos súper comprometidos, los candidatos de Independiente No Neutral estamos súper comprometidos con los cambios sociales que necesitamos. Pero aquí el compromiso tiene que ser también de parte de ustedes, de las personas que nos escuchan, para que realmente tomen este proceso como suyo. Porque este proceso no es solamente de 155 candidatos que van a estar finalmente redactando la Constitución, sino que este proceso es de todos. Y en ese sentido, también existe una obligación desde el ciudadano a hacer los cambios. Para mí eso significa que si ustedes quieren construir algo distinto, tenemos que utilizar también herramientas distintas. Si usted dejó de votar en algún momento porque ya no creía en la política, es tiempo de que se anime nuevamente a ir a votar. Si usted votaba por una tendencia política o por otra, piense que aquí hay una nueva fuerza que queremos cambios para el país. Entonces, de ustedes depende, desde la ciudadanía depende de que los cambios los logremos, pero conjuntamente con ustedes. Ese es mi mensaje el día de hoy para todos aquellos que me están escuchando,
porque somos todos agentes de cambio en este momento. La ciudadanía para votar diferente, para votar por independientes, y nosotros para llevar todos los cambios y ser este canal, ¿no es cierto?, que señala Nicole, frente a la convención desde el 11 de abril en adelante. Así que muchas gracias al equipo que está aquí siempre apoyando, Víctor, Paola, gracias Nicole, espero con mucho éxito los resultados y espero ver a Benito, a Nicole en la convención, de todas maneras, porque será un gran aporte para este país. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo en otro conversatorio, ahí les vamos a estar comentando. Chao. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Pasar.